Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ernesto Jurado Torres. Soy maestro del Bachillerato Virtual del COBAE y estoy aquí con ustedes con mucho gusto para platicar un poquito sobre la materia de estructura socioeconómica de México. Quisiera iniciar con ustedes haciéndoles una pregunta. ¿Quiénes somos y qué papel jugamos en la estructura socioeconómica de nuestro país? Estamos acostumbrados a culpar a nuestros gobernantes, instituciones, organismos y a políticas externas de nuestra situación económica. Nos es difícil reconocer que estamos en una continua inercia de apatía para resolver los problemas que están en nuestras manos resolver y no en las de los demás. Nosotros hemos dejado de hacer cosas que nos corresponden en varios niveles. En nuestra sociedad podemos tomar el ejemplo de la educación. Actualmente los padres de familia le dejan la educación al Estado, a la misma sociedad, y abandonan ellos esa obligación que tienen para con sus hijos. Ese es uno solo de los ejemplos que podemos tomar de cómo nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo, no nada más en los aspectos económicos. Este es un espejo de la realidad social, ¿sí?, que se va a ver precisamente reflejado en el desarrollo de los muchachos a futuro. Como políticos, también podemos encontrar ejemplos, por ejemplo, el contexto que ante la crítica internacional volvimos a caer en manos del partido político que nos mantuvo bajo presión durante 70 años. Eso demuestra también hasta dónde estamos nosotros en nuestro conocimiento, en nuestra cultura política, en la búsqueda de la felicidad, ¿sí?, que a veces los políticos nos prometen y que a veces nos hacen olvidar lo que ya se vivió, ¿sí? Otro de los ejemplos que podemos manejar tienen que ver con los aspectos macroeconómicos. Actualmente estamos viviendo el proceso de una reforma hacendaria, por ejemplo, en donde nuevamente el Estado le carga la mano a los cautivos, ¿sí?, es decir, aquellas personas que ya se encuentran en la lista de Hacienda y que no pueden tener escapatoria, y a través de impuestos que les van deduciendo en las empresas o a partir de compras que realizan, ¿sí?, tienen que ir pagando estos correspondientes aumentos, ¿sí?, en los precios. Todo esto podemos decir que es una injusticia, pero sencillamente preguntaré, ¿qué hacemos al respecto? Para iniciar, quiero que entendamos lo que es estructura. Estructura viene de un término de las ciencias naturales que indican la distribución y el orden de las partes de un cuerpo o de una cosa. ¿Qué vamos a entender por distribución y orden? Bueno, la distribución no tiene que ver más que colocar las cosas y repartirlas en donde corresponden, ¿sí? Esto podríamos decir que no se aplica verdaderamente en nuestra economía y en algunos aspectos sociales. Es decir, no se busca el bien común, ni el bien social, solamente se busca el bien de algunos cuantos. Diremos que la estructura económica es el ordenamiento y distribución de los factores económicos en el tiempo y en el espacio. Esto de acuerdo a las teorías estructuralistas. En otro sentido, la estructura económica se entiende como la combinación de las relaciones técnicas de producción o fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción dentro de un marco de interrelaciones complejas. No olvidemos a Marx y a Engels en estas teorías. El cambio social es un fenómeno colectivo que afecta las condiciones o modos de vida de un importante conjunto de individuos e interviene en los factores de cambio. Atención con el ejemplo. Imaginemos una comunidad rural en donde ponen una planta, una armadora de vehículos. ¿Qué sucedería en ese entorno social? Bueno, precisamente vendrían cambios que modificarían, por ejemplo, el mercado. ¿Por qué el mercado? Porque podemos pensar definitivamente que en esa comunidad rural a lo mejor no va a descansar el producto final, esos vehículos van a ser para otro lugar, pero toda la gente que llega a trabajar a ese lugar, la misma gente que trabaja de esa comunidad rural,
va a satisfacer necesidades como, por ejemplo, una muy sencilla, la de dar alimento a las personas que trabajan en esa empresa, a las personas que van a dejar la materia prima o los productos básicos para la creación de esos automóviles, ¿sí? Entonces, ahí podemos notar un primer cambio en esa comunidad. Otro aspecto que podemos ver tiene que ver precisamente con la movilidad y las costumbres. Si es una comunidad rural, posiblemente no sea muy rica en caminos o en infraestructura carretera, pero posiblemente las necesidades que tenga esta empresa nueva harán que los gobiernos, ¿sí?, fomente la creación de carreteras para poder hacer llegar de una manera más efectiva la materia prima y al mismo tiempo la salida de los productos terminados de la empresa. Eso hablando de movilidad y hablando de costumbres, pues qué más nos queda decir, ¿verdad? Que posiblemente en esas áreas rurales, posiblemente las jovencitas no están acostumbradas a estudiar, no las empujan para que estudien y posiblemente la necesidad de mano de obra de estas empresas logran hacer que estas señoritas busquen una mejor preparación y entonces se alteran las costumbres. De las mujeres que nada más estaban dedicadas a la familia, empiezan a buscar puestos de trabajo en estas empresas. Ese es un ejemplo que yo comparto con ustedes en el cambio social como fenómeno colectivo, ¿sí? Podemos encontrar también condiciones que pueden acelerar o no el cambio en este concepto. Por mencionar algo de la experiencia personal en otras instituciones de educación, se elaboran convenios con estas empresas para preparar a los muchachos en un área determinada para darles trabajo, para darles cabida en esas empresas, ¿sí? Entonces, el que los muchachos acepten y tomen esas oportunidades para el desarrollo de sus vidas pueden acelerar precisamente la evolución y el desarrollo económico y social de esa pequeña comunidad. También encontramos el punto último, pero no el menos importante, que son los agentes de cambio. ¿Qué son los agentes de cambio? Pues somos nosotros, la sociedad como tal, ¿sí? Sobre este punto en particular podemos decir que el sistema educativo en nuestro país cuesta mucho, pero rinde poco, y no le permite a México competir y hablar a la par con el mundo. Una educación que crea ciudadanos apáticos, entrenados para memorizar en vez de cuestionar, entrenados para hincarse ante la autoridad cualquiera que sea esta. Es una educación que no enseña y mucho menos genera aprendizaje. No crea ni construye ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sus comunidades ni de su país. Solamente egoístas que ven por ellos y por la satisfacción de sus necesidades básicas, inclusive las más animales. México solo prosperará cuando su gente esté educada y muy bien educada. Eso entrañaría empezar a entender y actuar en consecuencia. Entender que la situación de la educación en un país define cómo va a ser en los próximos 30 años. Y por ello, habría que entender a la educación como un factor crucial para la movilidad, para lograr un verdadero cambio. Cambio, un eslogan tan mal usado por los últimos gobiernos en los últimos 13 años. Desde que encontramos la llegada de un nuevo partido político al gobierno federal, su representante y sus representantes hablaban del cambio. Continuó con la segunda gobernatura federal en ese mismo partido, hablando del verdadero cambio, ¿sí? Y encontramos hoy el regreso del partido que estuvo en el poder durante 70 años, presumiendo nuevamente un cambio en la estructura socioeconómica de nuestro país. Un eslogan mal usado. Comprender entonces nuestro lugar en el desarrollo del país nos lleva a buscar mejores opciones que solo ser un país maquilador o un país que solamente explote sus recursos naturales o sus materias primas a favor de extranjeros. Y por mencionar un ejemplo, quiero hablar sobre lo que ocurre con nuestro crudo, con nuestro petróleo. Tenemos una empresa llamada Pemex, que es monopolista de la explotación de los recursos